El sol del mediodía caía implacable sobre la plaza del pueblo cuando Aiyana se sentó en el polvo, con su bebé más pequeño en brazos y sus otros 5 hijos apiñados a su alrededor. Sus manos temblorosas sostenían cestas de mimbre tejidas con esmero, mantas bordadas con diseños apaches tradicionales y pequeñas figuras talladas en madera que había hecho durante las largas noches sin dormir. «Por favor, señora», murmuró a una mujer que pasaba apresurada. «Solo 2 monedas por esta cesta». La mujer ni siquiera la miró. Apretó su bolso contra el pecho y aceleró el paso, como si la pobreza fuera contagiosa. Aiyana bajó la mirada, sintiendo el peso de la humillación en su pecho. 3 meses antes, su esposo había muerto en un accidente mientras reparaba el techo del establo. Un resbalón, una caída, y en un instante se había quedado sola con 6 bocas que alimentar y un rancho que se desmoronaba día tras día. «Mamá, tengo hambre», susurró María, su hija de 7 años, tirando de su falda raída. «Lo sé, mi amor. Pronto comeremos», mintió Aiyana, sabiendo que en casa solo quedaba un poco de harina y unos frijoles. El pequeño rancho que había sido su hogar estaba cayendo en ruinas. Las cercas rotas dejaban escapar al ganado que aún les quedaba. El techo goteaba con cada lluvia. Los acreedores llegaban cada semana, exigiendo pagos que ella no podía hacer. Había intentado todo: lavar ropa para las familias del pueblo, vender verduras de su pequeño huerto, ofrecer sus servicios de costura. Pero nadie quería contratar a una mujer apache viuda. Las miradas de desprecio, los susurros a su paso, las puertas que se cerraban en su cara. Y si quieren saber cómo esta historia cambiará la vida de Aiyana para siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal. También nos encantaría saber desde qué país nos están escuchando. Sus comentarios nos alegran el día. El sol seguía su marcha despiadada cuando un jinete se detuvo frente a la fuente de la plaza. Era un hombre de unos 45 años, de rostro curtido por el sol y mirada serena. Desmontó de su caballo con movimientos pausados y lo llevó a beber. Mientras el animal saciaba su sed, el hombre observó la escena. La mujer sentada en el polvo, los niños hambrientos, las artesanías ignoradas por todos. Algo en esa imagen le atravesó el corazón como una flecha. Se acercó con pasos lentos, quitándose el sombrero en señal de respeto. Aiyana levantó la vista, sorprendida. No era común que los hombres del pueblo le mostraran cortesía alguna. «Buenas tardes, señora», dijo él con voz amable. «¿Cuánto cuesta esta cesta?» Aiyana parpadeó, confundida por la gentileza en su tono. «2 monedas, señor». «Es poco para un trabajo tan fino», respondió él, examinando el tejido con genuino interés. «Tomaré 3. Y también esa manta». Le extendió un puñado de monedas, mucho más de lo que ella había pedido. Aiyana miró el dinero en su palma con los ojos muy abiertos. «Señor, esto es demasiado». «No, es justo», la interrumpió él con una sonrisa cálida. «Un trabajo de calidad merece una paga justa». Los niños observaban al extraño con curiosidad mezclada con desconfianza. El hombre se agachó hasta quedar a la altura del más pequeño, un niño de 5 años. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Carlos», respondió el niño tímidamente. «Es un buen nombre. Yo me llamo Tomás». Luego dirigió su atención nuevamente a Aiyana. «Disculpe mi atrevimiento, señora, pero ¿se encuentra bien? Parece que necesita ayuda». Aiyana sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Durante meses había mantenido la compostura, había sido fuerte por sus hijos, había tragado su orgullo una y otra vez. Pero la simple pregunta de este desconocido, hecha con genuina preocupación, rompió la presa que había construido alrededor de su corazón. «Mi esposo murió hace 3 meses», dijo con voz temblorosa. «Quedé sola con 6 niños. El rancho se está cayendo a pedazos. Tengo deudas que no puedo pagar. He intentado trabajar, pero nadie en este pueblo quiere darle empleo a una mujer apache viuda». Las palabras salieron como un torrente.
Años de dolor condensados en un momento de honestidad brutal. Hago lo que puedo, señor. Vendo lo que hago con mis manos, ofrezco mi trabajo. Pero no es suficiente. Los niños tienen hambre, el techo gotea, los acreedores vienen cada semana amenazando con quitarme el rancho. ¿Y yo? Yo no sé qué más hacer. Su voz se quebró en la última frase. El bebé en sus brazos comenzó a llorar, como si sintiera la desesperación de su madre. Thomas guardó silencio por un largo momento, pero su mirada no mostraba lástima. Mostraba algo diferente: comprensión, respeto y una determinación creciente. ¿Dónde está su rancho, señora Aiyana? Mi nombre es Aiyana. El rancho está a 5 millas al este, junto al arroyo de los Álamos. Aiyana, repitió él, como grabando el nombre en su memoria. Mañana iré a visitarla. Hay cosas que pueden repararse. Hay formas de ayudar. Señor, yo no puedo pagarle. No he pedido pago, dijo Thomas firmemente. Hasta mañana, Aiyana. Se colocó el sombrero, montó su caballo y se alejó, dejando a Aiyana con un puñado de monedas, 3 cestas menos, y por primera vez en meses, un pequeño destello de esperanza en el corazón. Esa noche, mientras sus hijos dormían con el estómago un poco menos vacío, gracias al dinero de Thomas, Aiyana se preguntó quién era ese hombre extraño que la había tratado con dignidad cuando todos los demás la ignoraban. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El amanecer apenas pintaba el horizonte de naranja y rosa, cuando Aiyana escuchó el sonido de cascos aproximándose por el camino polvoriento. Se asomó por la ventana rota de su modesta casa y vio a Thomas desmontando de su caballo, cargando herramientas en sus manos, un martillo, clavos, tablones de madera nueva. Su corazón comenzó a latir más rápido. Parte de ella no había creído que realmente vendría. Los hombres prometían muchas cosas, pero rara vez cumplían, especialmente con una mujer apache sin marido que la protegiera. Salió a recibirlo, secándose las manos nerviosas en su delantal. Buenos días, señor Thomas. No pensé que vendría tan temprano. Las reparaciones son mejor hacerlas cuando el sol todavía no quema, respondió él con una sonrisa tranquila. Además, prometí ayudar, y un hombre es tan bueno como su palabra. Aiyana observó cómo él caminaba alrededor de la propiedad, evaluando los daños con ojo experto. El establo con tablas podridas, las cercas caídas que permitían que el poco ganado que les quedaba se dispersara, el techo de la casa con agujeros por donde entraba la lluvia. Cada problema era un recordatorio de su fracaso, de su incapacidad para mantener sola lo que su esposo había construido. Hay mucho trabajo, dijo Thomas finalmente, pero nada que no pueda arreglarse con tiempo y esfuerzo. Señor, yo no tengo dinero para pagarle, comenzó Aiyana, sintiendo la vergüenza arder en sus mejillas. Lo que me dio ayer, ya lo usé para comprar comida para los niños. Thomas la miró directamente a los ojos. Aiyana, no vine aquí por dinero. Vine porque es lo correcto. Vine porque usted y sus hijos necesitan ayuda, y yo puedo darla. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. No me conoce, no me debe nada. ¿Por qué haría esto por una extraña? Thomas bajó la mirada un momento, como si estuviera recordando algo doloroso. Hace muchos años, yo también estuve en una situación difícil. Perdí todo lo que tenía. Un hombre me ayudó cuando nadie más lo hizo. Me dio trabajo, me dio oportunidad. Me enseñó que la bondad no necesita razones. Me dijo, algún día, cuando puedas, ayuda a alguien más. Ese día ha llegado. Sin esperar respuesta, comenzó a trabajar. Primero reparó el corral, clavando tablas nuevas con golpes firmes y precisos. Los niños salieron de la casa uno por uno, fascinados por el extraño que arreglaba su hogar. Carlos, el de 5 años, se sentó a observar cada movimiento. María, la mayor, se acercó tímidamente. ¿Puedo ayudar, señor? Claro que sí, respondió Thomas.
Alcánzame esos clavos de allá. Para el mediodía, Thomas había reparado 3 secciones de la cerca. Aiyana preparó un humilde almuerzo con lo poco que tenía: tortillas, frijoles y agua fresca del arroyo. Se sorprendió cuando Thomas aceptó sentarse con ellos a comer como si fuera lo más natural del mundo. «En mi rancho como solo», dijo él. «Es agradable compartir una comida con una familia». Los niños, inicialmente tímidos, comenzaron a hacer preguntas. ¿Tenía caballos? ¿Había visto osos? ¿Sabía montar con lazo? Thomas respondía a cada pregunta con paciencia, contando historias que hacían reír a los pequeños. Aiyana lo observaba con asombro creciente. Este hombre no solo estaba reparando su rancho, estaba trayendo algo que había desaparecido de sus vidas: alegría. Durante las siguientes semanas, Thomas vino cada 2 o 3 días. Arregló el techo, reemplazando las tejas rotas. Reparó la puerta del establo que colgaba de una sola bisagra. Enseñó a los niños mayores a cuidar adecuadamente a los animales. Un día llegó con 2 gallinas ponedoras. «Para los niños», dijo, «los huevos frescos les harán bien». Aiyana protestó, pero él ya había construido un pequeño gallinero. «Thomas, esto es demasiado. No puedo aceptar tanto sin dar nada a cambio». «¿Quién dice que no das nada?», respondió él. «Me das conversación, me das compañía, me das una razón para usar estas manos viejas en algo que vale la pena». La verdad era que Thomas disfrutaba cada momento en ese rancho. Después de años viviendo solo en su gran propiedad, había olvidado cómo se sentía formar parte de algo más grande. Los niños lo llenaban de energía. Aiyana lo trataba con un respeto que calentaba su corazón, de maneras que no había sentido en años. Y Aiyana, por su parte, descubría que esperaba ansiosamente los días en que Thomas aparecía. Su presencia traía seguridad, pero también algo más que no se atrevía a nombrar: la forma en que él trataba a sus hijos con gentileza, la manera en que arreglaba cada cosa rota sin hacer alarde, su risa genuina cuando Carlos le mostraba orgulloso un dibujo. Una tarde, mientras Thomas reparaba la ventana de la cocina, Aiyana le llevó agua fresca. Sus manos se rozaron cuando él tomó el vaso, y ambos sintieron una chispa eléctrica que los hizo apartar la mirada rápidamente. «Aiyana», dijo Thomas suavemente, «su rancho está tomando forma nuevamente. Pronto no necesitará mi ayuda». El corazón de ella se hundió ante esa idea, pero solo asintió. «Le estaré eternamente agradecida por todo lo que ha hecho». Thomas quiso decir algo más, pero se contuvo. Todavía no era el momento. En el pueblo, sin embargo, las lenguas comenzaban a moverse. ¿Qué hacía ese hombre en el rancho de la viuda Apache? ¿Qué clase de arreglo tenían? Los susurros crecían, y con ellos el peligro se acercaba. 2 meses habían pasado desde aquel primer día en la plaza del pueblo. El rancho de Aiyana ahora lucía completamente diferente. Las cercas estaban sólidas y rectas. El techo ya no goteaba. El establo tenía puertas nuevas que cerraban correctamente. Los animales estaban bien cuidados. Las gallinas ponían huevos cada mañana. Y había incluso un pequeño huerto floreciendo detrás de la casa. Pero el cambio más notable no estaba en las estructuras de madera y piedra. Estaba en los corazones de quienes habitaban ese lugar. Thomas ahora venía casi todos los días. Siempre encontraba algo que hacer: reparar una herramienta, enseñar a los niños mayores a trabajar la tierra, revisar que todo estuviera en orden. Pero la verdad era que las reparaciones serias ya estaban terminadas. Venía porque quería estar allí, porque ese rancho modesto se había convertido en el lugar donde su corazón encontraba paz. Una tarde de sábado, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de púrpura y dorado, Thomas estaba enseñando a Pedro, el hijo de 9 años, a reparar un arnés de cuero. Aiyana los observaba desde el porche mientras remendaba una camisa, pero sus ojos no estaban realmente en la costura. Estaban en Thomas, en la paciencia con la que guiaba las pequeñas manos del niño, en la sonrisa que iluminaba su rostro cuando Pedro hacía algo correctamente.
Su corazón dio un vuelco incómodo. Durante semanas había intentado negar lo que sentía, convenciéndose de que era solo gratitud. Pero ya no podía engañarse más. Esto era algo diferente, algo más profundo y aterrador. Estaba enamorándose de Thomas. La culpa la invadió inmediatamente. Su esposo había muerto hacía apenas 5 meses. ¿Qué clase de mujer era ella para sentir algo así tan pronto? ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensarían sus hijos? Como si pudiera leer sus pensamientos, María se sentó junto a ella en el escalón del porche. «Mamá, ¿el señor Thomas se quedará con nosotros para siempre?» Aiyana sintió que el corazón se le encogía. «No lo sé, mi amor. Él tiene su propio rancho, su propia vida». «Ojalá se quede», susurró la niña. «Hace mucho tiempo que no te veo sonreír así». ¿Era tan obvio? Aiyana miró a su hija y vio en sus ojos infantiles una comprensión que la sorprendió. «María, está bien, mamá», dijo la niña tomando su mano. «Papá no querría que estuvieras triste para siempre. Él querría que fueras feliz». Las lágrimas brotaron de los ojos de Aiyana. Abrazó a su hija, mientras dejaba que el llanto silencioso liberara meses de dolor contenido, de culpa, de miedo, y también de ese nuevo sentimiento que crecía en su pecho, como una flor después de la lluvia. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Aiyana salió al porche. Thomas estaba allí, sentado en los escalones, mirando las estrellas. Últimamente se quedaba hasta tarde, ayudando con las tareas nocturnas, asegurándose de que todo estuviera bien antes de partir. «Es una noche hermosa», dijo ella, sentándose a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Lo es», respondió él, «aunque ninguna noche es tan hermosa como las que paso aquí». El corazón de Aiyana se aceleró. Hubo un silencio cargado de palabras no dichas. «Thomas, ¿por qué sigues viniendo?», preguntó ella finalmente. «El rancho está reparado. Ya no necesitas...» «Necesitar», la interrumpió él suavemente, volteando a mirarla. «Aiyana, no vengo porque el rancho me necesite. Vengo porque yo necesito estar aquí». Sus miradas se encontraron en la penumbra. Thomas continuó, con voz más intensa. «Durante años viví solo en mi rancho, convencido de que así era como debía ser. Pero desde que los conocí a ti y a tus hijos, he recordado lo que es tener un propósito más allá del trabajo diario. He recordado lo que es sentirse vivo». Aiyana sintió que le faltaba el aire. «Thomas, yo...» Un ruido repentino los interrumpió. Cascos de caballos acercándose rápido en la oscuridad. Thomas se puso de pie inmediatamente, alerta. 3 jinetes se detuvieron frente a la casa. Aiyana los reconoció. Eran hombres del pueblo, conocidos por causar problemas. «Vaya, vaya», dijo el líder, un hombre corpulento llamado Mackenzie. «Así que los rumores son ciertos. El bueno de Thomas pasando las noches con la viuda apache». «Váyanse de aquí», dijo Thomas con voz firme. «Esta es propiedad privada». «Solo vinimos a dar un mensaje», continuó Mackenzie con una sonrisa desagradable. «El pueblo no ve con buenos ojos esta situación. Una mujer sola recibiendo visitas de un hombre a todas horas. Hace que la gente hable». «Lo que yo haga en mi rancho no es asunto del pueblo», respondió Aiyana, levantándose junto a Thomas. «Todo es asunto del pueblo cuando afecta la moral de la comunidad», escupió otro de los jinetes. «Especialmente cuando involucra a gente como tú». La tensión era palpable. Thomas dio un paso adelante, colocándose entre los jinetes y Aiyana. «Les daré una oportunidad para marcharse pacíficamente», dijo con voz peligrosamente calmada. «Tómenla». Hubo un momento de silencio tenso. Finalmente Mackenzie jaló las riendas de su caballo. «Esto no se queda así», amenazó. «Vas a lamentar defender a esta mujer». Los 3 jinetes se alejaron en la oscuridad, dejando una estela de polvo y amenazas no cumplidas. Aiyana temblaba, no de miedo,
sino de rabia e impotencia. Thomas se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. No les voy a permitir que te hagan daño, dijo con intensidad. A ti ni a tus hijos. Lo juro. En ese momento, Aiyana supo con absoluta certeza que este hombre no solo había reparado su rancho, había reparado algo mucho más importante, su fe en que todavía existía bondad en el mundo. Y supo también que, pasara lo que pasara, ya no estaba sola. Los días siguientes a la visita nocturna de Mackenzie y sus hombres fueron tensos. Thomas comenzó a llegar más temprano y a quedarse más tarde, nunca dejando a Aiyana y los niños solos después del anochecer. Dormía en el establo, insistiendo en que era solo una precaución necesaria. «No confío en esos hombres», le dijo a Aiyana una mañana, mientras revisaban juntos las cercas. «He visto su tipo antes. Son cobardes que se esconden detrás de números y oscuridad». Aiyana asintió, sintiendo un nudo de preocupación en el estómago. No por ella misma, sino por Thomas. Él estaba arriesgando su reputación, su seguridad, tal vez incluso su vida, por defenderla. Y ella sabía que en este territorio eso podía tener consecuencias graves. La primera señal de problemas llegó una semana después. Aiyana despertó al amanecer y encontró que 3 de sus gallinas habían desaparecido. El gallinero tenía marcas de haber sido forzado durante la noche. Thomas examinó las huellas con expresión sombría. «No fueron animales salvajes», dijo. «Fueron hombres». Al día siguiente, 2 secciones de cerca amanecieron cortadas deliberadamente, permitiendo que su pequeño rebaño de ovejas se dispersara. Tomó horas reunirlas nuevamente. Los niños estaban asustados. María preguntaba constantemente si estaban en peligro. «Están intentando asustarnos», explicó Thomas esa noche. «Quieren que Aiyana se sienta vulnerable, que abandone el rancho». «¿Y qué podemos hacer?», preguntó Aiyana, sintiendo la impotencia crecer en su pecho. «Resistir», respondió Thomas con determinación, «y buscar ayuda de las autoridades». A la mañana siguiente, Thomas cabalgó hasta el pueblo para hablar con el sheriff. Aiyana esperó ansiosa su regreso, manteniendo a los niños cerca de la casa. Cuando finalmente lo vio aparecer en el horizonte, su expresión le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que pronunciara una palabra. «El sheriff dice que no tiene evidencia de nada», reportó Thomas con frustración apenas contenida. «Dice que las gallinas pudieron escaparse solas, que las cercas pudieron romperse por el viento. Se negó a investigar». «Por supuesto que se negó», dijo Aiyana amargamente. «Mackenzie y el sheriff son amigos desde hace años. Todos en el pueblo lo saben». Thomas apretó los puños, pero su voz permaneció calmada. «Entonces iremos más arriba. El juez del condado vendrá el próximo mes. Presentaré una queja formal. Documentaré cada incidente». Y eso hizo. Cada vez que algo sucedía, Thomas lo anotaba cuidadosamente en un cuaderno. Fechas, descripciones, pérdidas. Cuando encontraron el abrevadero envenenado, matando a 2 de sus ovejas, lo documentó. Cuando alguien dejó la puerta del establo abierta en plena noche, permitiendo que el caballo de Aiyana casi se perdiera, lo documentó. Pero la gota que derramó el vaso llegó una tarde cuando los niños estaban jugando cerca del arroyo. María vino corriendo a la casa, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, había hombres en el bosque. Nos gritaron cosas feas y nos dijeron que nos fuéramos del pueblo». Aiyana sintió que la sangre se le helaba. Sus hijos. Habían amenazado a sus hijos. Thomas, que estaba reparando una ventana, dejó caer su martillo y salió corriendo hacia el bosque, pero los cobardes ya se habían ido. Esa noche, mientras los niños dormían inquietos, Aiyana se desmoronó. Se sentó en el porche con la cabeza entre las manos, permitiéndose finalmente sentir el peso del miedo y la desesperación. «Tal vez debería irme», susurró. «Tal vez debería vender el rancho, tomar a los niños y marcharnos lejos de aquí». «No», dijo Thomas con voz firme.
sentándose junto a ella. Eso es exactamente lo que ellos quieren. Quieren que huyas, que abandones lo que es tuyo por derecho. Pero mis hijos, Thomas, si algo les pasara... No les pasará nada, la interrumpió él, tomando sus manos. Te lo prometo. Mañana mismo voy a caballo hasta el condado. No esperaré al juez, iré a buscarlo. Presentaré evidencia, testimonios. Haré lo que sea necesario. ¿Y si no sirve de nada?, preguntó Aiyana, con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Y si nadie nos escucha porque soy apache, porque soy mujer, porque no tengo poder ni influencia? Thomas limpió suavemente sus lágrimas con sus pulgares, un gesto tan íntimo que hizo que el corazón de Aiyana se detuviera. Entonces lucharemos de otra manera, dijo él, pero no nos rendiremos. Aiyana, escúchame bien. He vivido muchos años en este territorio. Conozco a personas de influencia. Tengo contactos. Tengo recursos. No eres una mujer sola sin poder. Me tienes a mí. ¿Por qué?, sollozó ella. ¿Por qué arriesgas tanto por mí? Thomas la miró a los ojos con una intensidad que le quitó el aliento. Porque te quiero, dijo simplemente. A ti y a tus hijos. Porque cuando estoy aquí, siento que finalmente encontré mi hogar. Porque la idea de que algo malo les pase me resulta insoportable. Aiyana sintió que el mundo se detenía. Las palabras que había temido y deseado escuchar finalmente habían sido pronunciadas. Thomas, no tienes que decir nada ahora, continuó él. Sé que es complicado. Sé que tal vez es demasiado pronto, pero necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que supieras que no estás sola en esta lucha. Esa noche, Thomas montó guardia nuevamente en el establo, pero esta vez, Aiyana no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando al techo, con las palabras de Thomas resonando en su mente y en su corazón. Al amanecer, lo vio preparar su caballo para el largo viaje al condado. Se acercó a él con determinación. Regresa pronto, dijo. Y cuando regreses, tendremos una conversación pendiente. Thomas sonrió, entendiendo el significado detrás de esas palabras. Cuenta con ello. Lo observó alejarse mientras el sol naciente pintaba el cielo de esperanza dorada. Thomas cabalgó durante 2 días completos hasta llegar a la sede del condado. El juez Patterson era un hombre de principios, conocido por su integridad incorruptible. Cuando Thomas presentó su cuaderno lleno de evidencias documentadas, fotografías de los daños y testimonios escritos, el juez escuchó con atención seria. Esto es grave, Thomas, dijo el juez, revisando cada página. Acoso sistemático, destrucción de propiedad, amenazas a menores. Si todo esto es verdad, esos hombres enfrentarán consecuencias serias. Es verdad, señor juez, cada palabra, y puedo traer testigos que lo confirmen. El juez Patterson asintió lentamente. Conozco a Mackenzie. Ha estado involucrado en situaciones turbias antes, pero nunca tuvimos evidencia suficiente. Esta vez es diferente. Emitiré órdenes de comparecencia inmediatamente y enviaré al marshal del condado para investigar personalmente. Thomas sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Gracias, señor juez. No me agradezcas todavía, respondió Patterson. Esto tomará tiempo. Mientras tanto, esa familia está en peligro. Sugiero que tomes medidas para protegerlos. Esa noche, en la modesta habitación de hotel donde se hospedaba, Thomas tomó una decisión que había estado madurando en su corazón durante semanas. A la mañana siguiente, antes de regresar, visitó una pequeña joyería en el pueblo del condado. Mientras tanto, en el rancho, Aiyana intentaba mantener la normalidad para sus hijos, pero el miedo era constante. Cada ruido nocturno la hacía saltar, cada sombra la ponía en alerta. Los niños también lo sentían. Dormían inquietos, se sobresaltaban con facilidad. La segunda noche sin Thomas fue la peor. Escuchó ruidos cerca del establo y su corazón se disparó. Tomó el rifle viejo que había pertenecido a su esposo,
revisando con manos temblorosas que estuviera cargado. Se asomó por la ventana, tratando de ver en la oscuridad. Pero esta vez, los ruidos eran reales. Vio sombras moviéndose, escuchó voces susurrando. Estaban de vuelta. Con el corazón latiendo violentamente, Aiyana hizo algo que nunca había hecho antes. Disparó al aire, un disparo de advertencia que rasgó el silencio de la noche. Las sombras se dispersaron inmediatamente, huyendo como las ratas que eran. Los niños despertaron asustados, pero Aiyana los calmó con voz firme, aunque su cuerpo temblaba. «Está bien, mis amores. Ya se fueron. Nadie va a hacernos daño». Esa noche, por primera vez, descubrió una fuerza en sí misma que no sabía que poseía. No era solo una víctima esperando ser rescatada. Era una madre protegiendo a sus cachorros, y eso la hacía más peligrosa que cualquier cobarde que acechara en la oscuridad. Al tercer día, al atardecer, Thomas finalmente regresó. Aiyana corrió a encontrarlo, y sin pensarlo, se arrojó a sus brazos. Él la abrazó fuertemente, aspirando el aroma de su cabello, sintiendo su corazón latir contra el suyo. «Te extrañé», susurró ella. «Nos asustamos. Hubo problemas, pero...» Lo sé», la consoló Thomas. «Pero todo va a estar bien ahora. El juez emitió órdenes. El marshal viene en camino. Esto se acabará pronto». Esa noche, después de cenar y de que los niños se durmieran, Thomas y Aiyana finalmente tuvieron la conversación que habían estado posponiendo. Se sentaron en el porche, bajo un cielo estrellado, con el sonido del arroyo cercano como música de fondo. «Aiyana», comenzó Thomas, tomando sus manos. «Durante estos meses, mi vida ha cambiado completamente. Cuando te conocí en esa plaza, vi a una mujer fuerte luchando contra imposibles. Me recordaste que hay cosas más importantes que vivir cómodamente y solo». Aiyana escuchaba con lágrimas formándose en sus ojos. «Me enamoré de tu fuerza», continuó él, «de tu dignidad, de cómo amas a tus hijos, de cómo nunca te rendiste incluso cuando todo parecía perdido. Me enamoré de tu risa cuando finalmente te permites ser feliz, de la sabiduría en tus palabras, de la bondad en tu corazón». Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro había un anillo sencillo pero hermoso, una banda de plata con una pequeña turquesa engarzada. «Sé que tal vez es pronto. Sé que la gente hablará. Sé que enfrentaremos dificultades. Pero también sé que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Aiyana, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?» Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Aiyana ahora. Durante meses había cargado con culpa, preguntándose si era correcto sentir lo que sentía tan pronto después de perder a su esposo. Pero mirando a Thomas, vio su futuro. Vio esperanza, amor, familia. «Sí», susurró. «Sí, Thomas, quiero ser tu esposa». Él deslizó el anillo en su dedo y luego, lentamente, con reverencia, inclinó su rostro hacia el de ella. Su primer beso fue suave, dulce, lleno de promesas de amor y protección. Una semana después, el marshal del condado llegó con 2 diputados. Mackenzie y sus cómplices fueron arrestados después de que varios testigos del pueblo, envalentonados por la presencia de la autoridad del condado, finalmente hablaron. Las multas fueron severas, las advertencias más severas aún. Un mes después, en una ceremonia pequeña pero significativa, Thomas y Aiyana se casaron. Los niños estaban radiantes de felicidad. María había ayudado a su madre a hacer un hermoso vestido de tela sencilla, pero elegante. Pedro había recogido flores silvestres para decorar. Thomas se mudó al rancho de Aiyana, trayendo consigo sus propios recursos. El rancho floreció. Compraron más animales, ampliaron los cultivos, construyeron mejoras. Pero más importante que cualquier prosperidad material era la felicidad que ahora llenaba ese hogar. Por las noches, la familia se reunía alrededor de la mesa. Los niños contaban historias de su día.
Aiyana y Thomas intercambiaban miradas llenas de amor y complicidad. Una tarde, meses después de la boda, mientras Thomas enseñaba a Carlos a reparar una silla de montar y Aiyana preparaba la cena, María se acercó a su madre. «Mamá, ¿eres feliz?» Aiyana miró a su hija, luego a Thomas, quien reía con los niños, luego a su hogar restaurado y próspero. «Sí, mi amor», respondió con absoluta certeza. «Soy muy feliz». El sol se ponía sobre el rancho, pintando el cielo con tonos de oro y rosa. Y en ese pequeño pedazo de tierra, una familia había encontrado no solo supervivencia, sino amor verdadero y un nuevo comienzo.